Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios. Funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel. Matriz Cuenca, Casa Administrativa, Miracielos, Posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental, aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Macas. Extensiones, Cañar y La Troncal. Centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, Clínicas Odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por la internacionalización. La Universidad Católica Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad a diferentes universidades del mundo, así como exhibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta al MIS. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación técnica y tecnológica. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la comunidad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, tesorería universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, intercultural y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP.
El alma mater, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. La carrera de odontología de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la cordial bienvenida a las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. Damos paso a nuestro primer expositor, la doctora Diana Patricia Álvarez Álvarez, quien es especialista en endodoncia de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Cursante en el doctorado en Ciencias Odontológicas de la Universidad de Zulia, Venezuela. Forma parte del comité científico de la revista Reporta Endo y es docente de pregrado de la Universidad Católica de Cuenca desde el 2013, quien expondrá el tema Diagnóstico en endodoncia. Bienvenida, doctora. Listo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por esta invitación a las jornadas académicas para el fortalecimiento de los profesores y estudiantes en el área de la salud bucal. Como ya manifestó la doctora, mi tema va a ser diagnóstico en endodoncia. Es importante primero hablar de un concepto de lo que es el diagnóstico en endodoncia. Este se define como el proceso para nosotros identificar una condición pulpar y periapical mediante la comparación de los diferentes signos de cada patología. El diagnóstico tiene un propósito y es determinar cuál es el problema de nuestro paciente y la razón de que lo padezca. El diagnóstico siempre guarda una relación directa con el tratamiento necesario si es que existe. Es por eso que es muy importante determinar un correcto diagnóstico para que nos lleve a un correcto tratamiento. Un mal diagnóstico conlleva un mal tratamiento. Diagnosticar es un arte, en realidad, requiere de conocimientos, de experiencia clínica, de intuición y sentido común. Y aunque el diagnóstico con frecuencia parezca evidente,
La exploración clínica más la exploración radiográfica o el estudio radiográfico, porque es una unión de estos dos, no solo se puede realizar una exploración clínica, sino es más lo radiográfico, deben ser minuciosos y realizarse de manera sistemática. ¿Cuáles son los pilares para llegar al diagnóstico? Tenemos la historia clínica, que mediante esta vamos a recopilar los datos que consisten en conocer el motivo de la consulta de nuestro paciente, esos síntomas y pruebas objetivas, las exploraciones clínicas y físicas, y se complementará con las diferentes radiografías para nosotros analizar e interpretar el diagnóstico. Existe una anamnesis de los antecedentes dentales. En realidad, hoy en día, el tema que conversaba la doctora Zulay, la teleodontología, en realidad los medios que hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, ya que se manifiesta que los endodoncistas se encuentran en la primera línea del brote de este famoso COVID-19 debido a la posible generación de las partículas y los aerosoles que nosotros estamos expuestos. Entonces, este tema que la doctora Zulay nos había expuesto es muy importante al nosotros aplicar la anamnesis de los antecedentes dentales, que se divide realmente en 5 direcciones. Primero es la localización. Nosotros a nuestro paciente le vamos a preguntar, le vamos a decir, ¿puede señalar cuál es el diente que le molesta? Segundo, el comienzo de esa molestia. ¿Cuándo aparecieron los síntomas? La intensidad, cómo es de intenso su dolor. La provocación, cuáles son las cosas que provocan o disminuyen ese dolor. Y finalmente, la duración. Los síntomas que presenta ceden al poco tiempo o por el contrario, estos perduran mucho tiempo durante los estímulos que tenga ese paciente. Dentro de la exploración extraoral que nosotros realizamos, es importante observar a nuestro paciente desde el momento que ingresa a la consulta, donde nosotros podemos apreciar esos signos de delimitaciones físicas, asimetrías faciales, que pueden ser secundarios a una tumefacción facial. Al nosotros hacer la palpación de esta tumefacción, nos daremos cuenta si es que existe, si es que es una tumefacción localizada o difusa, si es que es una tumefacción firme o fluctuante. También es importante la palpación mediante la aplicación firme de nuestros dedos sobre los ganglios linfáticos cervicales, los ganglios mandibulares, ya que tiene también mucha relación para nuestro diagnóstico. Si nosotros al palpar adenopatías, que son el aumento del tamaño de algún ganglio, con tumefacción facial y fiebre, podemos estar hablando de una posible infección. Importante para nosotros tomar en cuenta y poder tratar a nuestro paciente. En la exploración intraoral, esta se realiza en realidad con el fin de precisar la evaluación dental más detallada. Se hará la palpación utilizando igual nuestros dedos. Generalmente se utiliza nuestro dedo índice. Vamos a palpar las mucosas alveolares, los pliegos mucovestibulares, las encías. Vamos a palpar el paladar, la región sublingual, para de esta manera también nosotros poder examinar tumefacciones difusas o localizadas, firmes o fluctuantes, ¿sí? Dentro de la exploración de los tejidos blandos, para nosotros poder hacer un análisis más minucioso de las lesiones ulceradas abultadas, es preferible secar con una jeringa de aire o una gasa para de esta manera precisar anomalías de color y textura.
podemos observar en la pantalla, tenemos esos tejidos blandos, la encía, la mucosa completamente secos, evitando o aislando la saliva, que es un medio que nos puede confundir estas anomalías de color y textura. Es importante también incluir las regiones distantes del área sospechosa, ya que dentro de nuestra área nos sirve como control. Alejémonos de esas áreas, palpemos los tejidos vecinos, ¿sí? Los tejidos distantes a la posible pieza sospechosa. Dentro de diagnóstico también nosotros tenemos la percusión que realizamos en el área de endodoncia. Esta prueba en realidad no desvela, no determina el estado pulpar, más bien esta prueba nos va a indicar la presencia de una inflamación periradicular que puede tener origen en la pulpa o puede tener origen en el periodonto. Los tipos de percusión que nosotros realizamos es una percusión vertical o una percusión horizontal. Se utiliza un mango del espejo, como estamos observando en la imagen. Hacemos una percusión vertical en el borde incisal de los dientes anteriores o en la cara oclusal de los dientes posteriores. Y si es que el paciente manifiesta sintomatología, estamos hablando de un dolor de origen endodóntico. Mientras que si hacemos esta percusión horizontal en la cara vestibular de nuestro diente, ¿sí? Sea anterior o sea posterior, el paciente presenta sintomatología, estamos hablando de un dolor de origen periodontal. Sí, esa es la gran diferencia. A veces tienen esas preguntas, doctora, ¿le hago una percusión vertical o una percusión horizontal? Pues hacemos este diagnóstico para poder diferenciar si es origen endodóntico, si es origen periodontal, si tenemos que hacer un tratamiento en el área de endodoncia, si es que tenemos que hacer también un tratamiento en el área de periodoncia. Importante también dentro de nuestro diagnóstico el sondaje. El sondaje contribuye al éxito del tratamiento endodóntico porque nosotros podemos detectar esa destrucción de los tejidos de sustentación ocasionada por una enfermedad periodontal, ¿sí? No podemos dejar de lado este tipo de diagnóstico ya que puede tener una relación para nuestro éxito en la terapia endodóntica. Otro de los diagnósticos es el diagnóstico de la movilidad, ya que si la movilidad es de origen endodóntico, esta va a desaparecer después de nosotros finalizar ese tratamiento radicular. Obviamente tiene que ser un correcto tratamiento de conducto. El diagnóstico de movilidad, como estamos viendo, nosotros podemos realizarle igual con un mango de un espejo, 2 mangos de un espejo en este lado, puede ser un mango del espejo y también nuestro dedo índice para provocar una contrafuerza y poder medir los tipos de movilidad, el grado de movilidad que puede ser grado 1, grado 2, grado 3, si en grado 2 ya estamos hablando de más de 2 milímetros en sentido horizontal, de movilidad. Si es que es un grado 3, ya hablamos en sentido horizontal y en sentido vertical. También tenemos que estar conversando, relacionándonos con nuestro periodoncista. No trabajamos solos, también los endodoncistas. En cuanto a las pruebas pulpares, estas sirven para intentar determinar la respuesta de las neuronas sensitivas pulpares. En realidad se denominan pruebas de sensibilidad pulpar y no de vitalidad, ya que pueden existir fibras nerviosas en algunos dientes multiradiculares con degeneración pulpar y pueden todavía presentar algunos impulsos nerviosos. Las pruebas térmicas, las pruebas pulpares que nosotros tenemos, están las pruebas térmicas, que es frío y calor. En las pruebas de frío utilizamos los aerosoles congelantes, como es el EndoIce, tenemos el cloruro de etilo, tenemos el Polodent, entre otros. En realidad, el que nosotros adquirimos en nuestro mercado, conseguimos, es el cloruro de etilo. Estos aerosoles congelantes alcanzan una temperatura de menos 50 grados
centígrados, como estamos viendo en la imagen. Esta prueba se realiza en la cara vestibular de nuestro diente. Es preferible realizar un aislamiento absoluto para que no nos dé respuestas falsas positivas o confusas con los dientes vecinos, ¿ya? Echamos el aerosol congelante en una torundita de algodón, como estamos viendo en la imagen, la cual le vamos a sujetar con una pinza algodonera. En el momento que estemos listos en el diente sospechoso, aplicamos en la cara vestibular, y si son dientes posteriores, también podemos aplicar en la cara oclusal de nuestro diente por 4 segundos. No se puede aplicar por más tiempo, porque si es que no presenta una patología o un daño pulpar, podemos más bien provocarlo un daño pulpar. Por 4 segundos retiramos y vemos la sintomatología de nuestro paciente, ¿sí? Si es que vamos a repetir esta prueba porque nos da resultados confusos, tenemos que nuevamente tomar una torunda de algodón, una nueva, no echamos en la misma el aerosol congelante, tomamos una nueva torundita de algodón y colocamos nuevamente o llevamos a esa cara vestibular o cara oclusal por 4 segundos y retiramos. Otra de las pruebas térmicas está la prueba al calor, que es la aplicación de la gutapercha precalentada, ¿sí? Aplicamos igual en la cara vestibular de nuestro diente. Necesitamos que esté aislado. Puede ser en este caso un aislamiento relativo o absoluto. Preferible un aislamiento absoluto para alejar esos tejidos blandos y evitar quemar, en este caso, esos tejidos. Y si es el frío, también quemar, porque la temperatura que alcanza puede provocar algún daño a los tejidos vecinos. Con la prueba al calor, decía la gutapercha precalentada, aplicamos en la cara vestibular de nuestro diente. Es importante que nuestro diente, a la cual vamos a aplicar esta gutapercha, esté aislado, puede ser con vaselina o pasta dental, porque si aplicamos directamente y no presente este aislamiento, nuestro diente a la cara vestibular, se puede adherir esta gutapercha precalentada. En realidad la prueba al calor es menos confiable y hay que relacionarla con otras pruebas, ya que alcanza diferentes temperaturas, ¿sí? No es como la prueba al frío, que es una prueba ya determinada, una temperatura, perdón, ya determinada, más establecida. Otro de las pruebas que nosotros podemos también ayudarnos, ¿sí? Como prueba al calor está al utilizar instrumentos, puede ser un bruñidor, puede ser un portamaterial, le precalentamos y llevamos a la cara vestibular de nuestro diente. Tengan mucho cuidado en quemar, como les digo, los tejidos vecinos, hagan un aislamiento. En esta prueba con un instrumento como el bruñidor o el portamaterial, también necesitamos colocar ese aislamiento en la cara vestibular de nuestro diente, vaselina o pasta dental. Si es que tenemos la presencia de dientes con coronas metálicas, se puede utilizar los discos de pulido o copas de Young, ¿sí? Para provocar esta prueba al calor, que es una prueba de fricción. Otra de las pruebas que nosotros utilizamos para nuestro diagnóstico son las pruebas eléctricas. Estas pruebas se realizan con aparatos que tienen diferentes tipos de corriente eléctrica. La que más se utiliza o la más adecuada es la de alta frecuencia y esta se denomina pulpómetro. Determina la vitalidad ya de nuestras piezas dentales, la vitalidad pulpar a partir de una sensibilidad causada por la respuesta neuronal, por la respuesta de esas fibras nerviosas que presenta la pieza dental. Tiene algunas limitaciones, no se puede utilizar en pacientes que presentan marcapasos, pueden ocasionar interferencias electromagnéticas, tengan mucho cuidado. Tampoco en piezas que están traumatizadas durante las primeras 24 horas, ya que da respuestas poco confiables. Y en los dientes que tienen restauraciones metálicas, porque pueden presentar respuestas erróneas. Igual, esta prueba nosotros utilizamos
aplicando en la cara vestibular de nuestro diente este electrodo, como estamos viendo en la imagen. Al electrodo le tenemos que colocar un aislante, puede ser vaselina igual o pasta dental. Tenemos que informar a nuestro paciente que va a sentir una sensación desagradable, extraña, para que no se nos asuste. El momento que el paciente tiene ya molestia, nosotros vamos a fijarnos en la pantalla de nuestro pulpómetro, cuál fue la marcación, el nivel, digamos, porque esto va a ir aumentando poco a poco. Tiene generalmente un aumento, la mayoría de pulpómetros, de 0 a 10, va a ir 1, 2, 3, y conforme vaya subiendo este aumento de la corriente, el paciente va a sentir la molestia. El momento que siente la molestia, desactivamos para ver a qué nivel llegó, para poder nosotros determinar el tipo de patología, que vamos a hablar luego. Hablamos de algo sintomático cuando supera una escala entre 10, 9, 8. Hablamos de algo asintomático cuando supera una escala entre 3, 2, 4, menor a 5. Otra de las pruebas que es muy importante dentro de nuestra área es la prueba de la mordida, cuando los síntomas son confusos y no permiten hacer un correcto diagnóstico. Se debe pensar en una fisura radicular, cuando también el paciente relata tener sensibilidad persistente u ocasional, a veces insoportable, al ingerir líquidos que presenten temperaturas extremas, por lo que se recomienda esta prueba de la mordida. Esta prueba de la mordida, como vemos en la imagen, estamos utilizando una succión, ¿sí? Se puede utilizar un algodón, se puede utilizar el mismo instrumento para la prueba de mordida, que es el dot slot, ¿sí? Y que determina la posible fisura radicular. Otro de los métodos que nosotros utilizamos es el uso de colorantes como complemento al diagnóstico de las fracturas o fisuras coronarias y radiculares. Para este método nosotros utilizamos el azul de metileno, con el cual vamos a pintar un algodón, con una bolita de algodón embebida en este azul de metileno. Pintamos a nivel de la cavidad, de la corona, así se lava luego. Y se limpia también con algodón, con una toronda de algodón más el alcohol, y si es que hay fracturas o fisuras, generalmente queda marcada con este color azul. Es un análisis, es una prueba clínica que obviamente posterior a esto se complementará con el diagnóstico radiográfico, a todo lo que hemos hablado anteriormente. El diagnóstico radiográfico es un método de apoyo mediante el cual nosotros vamos a correlacionar las imágenes, la sintomatología y el cuadro clínico para posiblemente establecer este diagnóstico de manera más acentuada. Radiográficamente, nosotros podemos, en la radiografía periapical, que es la que se utiliza en el área de endodoncia, no nos confiemos de la panorámica, tomemos una periapical, podemos evidenciar reabsorciones, la integridad de la lámina dura, caries interproximales, mineralización dentro del tejido pulpar, fracturas radiculares, profundidad de las caries presentes, imágenes radiolúcidas, cambios en la pulpa u obliteraciones de la misma. No olvidemos a nuestro diagnóstico, a más de una radiografía periapical, si nosotros deseamos un diagnóstico más preciso, la famosa tomografía con BIM, ¿sí? Es un tipo de radiografía que nos favorece mucho a nuestro diagnóstico, es un complemento de lo clínico más lo radiográfico. No nos quedemos con dudas, no nos basemos únicamente en una periapical. Si realmente queremos sacar nuestras dudas de acuerdo a la sintomatología, lo que presente nuestro paciente, a los signos de nuestra periapical, enviemos una tomografía con BIM, que es de alta resolución en endodoncia. Ahora continuamos con la clasificación ya
de las enfermedades pulpares y periapicales, nos vamos a basar en la clasificación de la Asociación Americana de Endodoncia del año 2019, que esta es la más utilizada en realidad para las diferentes investigaciones. Las alteraciones pulpares se diagnostican en base al dolor, en reversibles, irreversibles y en necrosis pulpar. La pulpitis reversible, la primera patología pulpar que vamos a conversar, es un diagnóstico clínico basado en hallazgos objetivos y subjetivos que nos indican la inflamación que puede resolverse y la pulpa podría regresar a su estado normal. Si nosotros tratamos a tiempo este tipo de pulpitis, la pulpa puede regresar a su normalidad. Dentro de los factores etiológicos tenemos obturaciones fracturadas o desadaptadas, tenemos los tratamientos restaurativos recientes que presentan esa sensibilidad postoperatoria. Puede presentar también caries, dentinas expuestas, abrasiones, puede ser debido a un trauma o retracciones gingivales. El paciente presentará un dolor agudo, leve o moderada, generalmente de naturaleza provocada a los diferentes estímulos que puede ser frío o calor. Una vez que nosotros apliquemos los test de sensibilidad a nuestro paciente ya en el diente sospechoso, aplicamos la prueba y esta respuesta, este dolor que es leve, desaparece inmediatamente una vez retirado el estímulo. No permanece ese dolor una vez que nosotros retiremos el estímulo, sino calma, cesa inmediatamente retirado este estímulo. Radiográficamente no tenemos cambios periapicales, existe una lámina dura intacta. Si es que existe la presencia de caries y restauraciones profundas, no hay el compromiso directo del tejido pulpar. En el caso de los tratamientos de una pulpitis reversible, si hablamos de restauraciones fracturadas o desadaptadas, se elimina esa restauración antigua y se realiza la nueva restauración. Se elimina toda la restauración. En el caso de los tratamientos recientes con esa sensibilidad postoperatoria, es importante controlar esos puntos de contacto, ese trauma oclusal, utilizando el papel articular. Y si es que hay una cavidad profunda, es importante colocar protectores pulpares para posteriormente realizar la restauración definitiva. La pulpitis irreversible sintomática. Aquí hablamos de la presencia de los factores etiológicos. Tenemos caries, obturaciones desadaptadas y ya extensas. Están comprometiendo el paquete ya vasculonervioso, el tejido pulpar. Hablamos de atriciones y recubrimientos pulpares directos. Generalmente los recubrimientos pulpares directos que no son bien realizados, luego de un tiempo terminan en este tipo de pulpitis. Hay que tener mucho cuidado en realizar los recubrimientos pulpares directos. Cuando ustedes hagan un recubrimiento pulpar directo, desde que nosotros hacemos la eliminación de la caries, esa apertura de la cavidad, utilicen también la refrigeración adecuada, porque si es algo reversible y no utilizan la refrigeración adecuada, pueden transformarlo en algo irreversible. En ese momento, obviamente, el paciente no va a tener ninguna sintomatología de un tipo de pulpitis irreversible, sino más con el pasar del tiempo. Existe un dolor prolongado de nuestro paciente, persistente y espontáneo, generalmente a la aplicación de los test de sensibilidad. Existe una vez retirado el estímulo, perdura ese dolor, porque es algo irreversible, no calma, no cesa, permanece ese dolor en nuestro paciente, ese dolor agudo también, severo, pulsátil, es un dolor generalmente nocturno, el paciente no puede dormir, aumenta el dolor en posición de cúbito, ¿sí? Hay una estimulación en este tipo de pulpitis con frecuencia más al calor y aliviado con el frío. ¿Por qué alivia con el frío? Porque el aumento del flujo sanguíneo provoca esta intensidad, el aumento del flujo sanguíneo en nuestra pieza
dental, generalmente el paciente tiene ese dolor al frío. Y una vez que haya la reducción de ese flujo dental, las fibras A mielínicas, que son las más superficiales en nuestro tejido pulpar, generalmente van desapareciendo y quedan las fibras C mielínicas, que prácticamente estas se activan más con el calor. Cuando están tanto las fibras A como C, el paciente tiene una molestia al frío. Y si es que ya van eliminándose las fibras A mielínicas, como les digo, que son las más superficiales, ya tiene la estimulación inmediata, sobre todo al calor. Hay pacientes que acuden a la consulta y dicen, no puedo dejar de tomar agua porque si no me duele, no puedo dejarme de cepillar los dientes porque si no me duele. Estamos hablando del aumento de ese flujo sanguíneo. Requiere ya de la toma de analgésicos. Si esta patología no es tratada, luego de un tiempo ya ni siquiera los analgésicos calman, cesan esa molestia en nuestro paciente. Radiográficamente no existe cambios en los tejidos de soporte de nuestro diente. En el caso de que esta patología, este proceso avance, puede extenderse hacia la región periapical y se puede observar únicamente un aumento del espacio del ligamento periodontal. ¿Cuál es el tratamiento de la pulpitis irreversible sintomática? La biopulpectomía. La pulpitis irreversible asintomática. Tenemos la persistencia de esa caries profunda con o sin exposición pulpar, los recubrimientos pulpares directos, las restauraciones profundas, las preparaciones cavitarias, ¿sí? Aquí igual tengan mucho cuidado cuando hagan las preparaciones cavitarias, utilicen la adecuada refrigeración. Este tipo de pulpitis es asintomática, ¿sí? Y puede llegar hasta la necrosis pulpar. Asintomática, asintomática, ¿en qué sentido? El paciente no acude a la consulta, como pasa con la pulpitis irreversible sintomática, que dice me duele mucho, no aguanto. En este tipo de pulpitis, la asintomática, el paciente manifiesta un dolor leve, de menor intensidad en cuanto a una escala, como les decía, puede ser de 2 a 3. Entonces, a eso hace referencia asintomática. Cuando nosotros apliquemos los test de sensibilidad, igual una vez retirado el estímulo, perdura esa molestia, ese dolor leve de baja intensidad, retirado ese estímulo. ¿Por qué es asintomática? Porque hay la degeneración de las fibras nerviosas superficiales, que son las fibras A mielínicas. Radiográficamente, en este caso, no observamos cambios en la zona periapical. En algunos casos se relaciona con una imagen de una osteitis condensante en una de nuestras raíces a nivel del tercio apical. Como observamos en esta imagen, esta es una osteitis condensante, se presenta una radioopacidad. ¿Cuál es el tratamiento? Es la biopulpectomía. La pulpitis crónica hiperplásica, esta puede ir seguida a una pulpa ya ulcerada, se caracteriza por la proliferación de ese tejido de granulación en el área de exposición y se denomina pólipo pulpar. Este pólipo pulpar es de fácil diagnóstico, fácil visualización clínica, como estamos viendo en la imagen, es muy vascularizado, rico en células y tiene poca resistencia. Va a existir dolor a la comprensión de los alimentos, ¿sí? Durante el acto masticatorio el paciente va a sentir ese dolor, esa molestia. Radiográficamente no hay cambios en los tejidos de soporte del diente, más bien una relación de la cámara pulpar con esa cavidad cariosa. ¿Cuál es el tratamiento de la pulpitis crónica hiperplásica? Obviamente hablamos de una biopulpectomía. Si es que el caso avanzó, puede existir una muerte pulpar, sería una necropulpectomía. Hay que eliminar este pólipo pulpar para hacer la biopulpectomía. El pólipo pulpar se puede eliminar. Primero hay que hacer el aislamiento, ¿sí? Una buena técnica de anestesia también. ¿Por qué aislamiento? Porque es ricamente vascularizado, rico en células, por lo tanto, el momento que estén haciendo la eliminación,
va a haber abundante sangrado, hemorragia, entonces eso si es que no hay un aislamiento absoluto nos va a complicar. Se puede eliminar con un electrobisturí, se puede eliminar con un bisturí, con una fresa de velocidad alta, con una fresa de velocidad baja o con una cucharilla. La necrosis pulpar, como sabemos, es una patología que no responde a los test de sensibilidad, puede dar respuestas falsas positivas en los dientes, sobre todo multirradiculares, donde todavía no hay necrosis total de todos los conductos. Las fibras nerviosas remanentes en apical, sobre todo, y la estimulación de las fibras del periodonto, en este caso, pueden reaccionar a las pruebas, sobre todo eléctricas, ya que es aquella que nos puede ayudar a determinar la vitalidad pulpar. En los test de sensibilidad nos dan las respuestas falso positivos. Va a existir un cambio de color de esa corona, puede ir desde un color pardo, verdoso, hasta un gris. Este tipo de patología puede presentar movilidad dependiendo obviamente de la afección del trabeculado óseo. Si nosotros hacemos percusión, dependiendo igual de la afección a nivel de los tejidos periradiculares, puede ser positiva o negativa. Si es que es una necrosis que está iniciando, puede ser negativa, pero si es que esto ya ha avanzado hacia los tejidos periradiculares, hacemos percusión y es positiva. El tratamiento es una necropulpectomía. Generalmente, porque no suele estar acompañada de una zona radiolúcida, y si viene acompañada de una zona radiolúcida, una necropulpectomía 2. El diente previamente iniciado, que es parte de nuestra clasificación, que hoy en día estamos manejando mucho, el diente previamente iniciado. Se trata del diagnóstico clínico que indica que el diente ha sido previamente iniciado con una pulpectomía o una pulpotomía, ¿sí? Es un diente que ya ha sido tratado. Los operadores han realizado un tratamiento de la cámara pulpar, ¿sí? Puede observarse la presencia de material a nivel de la cámara pulpar. Cuando hablamos de un diente previamente iniciado, el tratamiento del diente previamente iniciado es un retratamiento. ¿Por qué? Porque al yo colocar una biopulpectomía o una necropulpectomía, si es que hago los test de sensibilidad, en realidad lo que pueda presentar esa pieza, porque ya no tiene un tratamiento inicial, ya tiene una manipulación, y si es que tiene algún inconveniente, algún problema, yo cómo justifico luego, si es que, no sé, tengo algún problema legal, si es que falla el procedimiento, si es que falla el tratamiento, yo debería colocarlo como retratamiento para poder justificar, porque es una terapia que ya vino tratada, que ya vino iniciada, no es algo que yo estoy desde un inicio prácticamente realizando el procedimiento. Y el diente previamente tratado es el diagnóstico en el cual evidencia la presencia de material a nivel de los conductos radiculares. Como ustedes están observando en la imagen, tenemos la presencia ya de material de obturación. Acá tenemos un instrumento fracturado. Hablamos de un diente previamente tratado. Cuando ya a nivel de los conductos radiculares tenemos la presencia de este material o algún instrumento, alguna terapia que manifieste colocar diente previamente tratado. Diente previamente iniciado, generalmente a nivel de la cámara pulpar. Diente previamente tratado, ya cuando compromete los conductos radiculares y sobre todo existe la presencia de material de obturación. ¿Cuál es el tratamiento? Igual, un retratamiento, ¿sí? Retratamiento, porque no estamos tocando desde un inicio este diente. Ya vino este diente con un tratamiento, con un procedimiento. La periodontitis apical sintomática. En la periodontitis apical sintomática existe un dolor localizado, el dolor es persistente y continuo, es espontáneo, severo e incluso puede interrumpir las actividades cotidianas. Si nosotros hacemos percusión y palpación, existe sintomatología. En los test de sensibilidad tenemos las respuestas positivas, aún existen aquí fibras superficiales, las fibras A o las fibras C presentes.
tiene la sensación de presión en la zona apical del diente, es por eso que a nuestro paciente le molesta, le fastidia. Puede ser debido a los irritantes que persisten en el conducto radicular, al desbridamiento inadecuado. Importante realizar una preparación químico-mecánica, ¿sí? Realicemos una buena desinfección, una buena irrigación, una buena limpieza. Respetemos la longitud de trabajo para evitar la extrusión de los detritos, ya que es una de las causas de la periodontitis apical sintomática. La sobreinstrumentación también importante evitar. Medicación intraconducto, en este caso hay que saber manejar la medicación intraconducto. No todos los colegas son partícipes o les gusta la medicación intraconducto, pero aquellos que manejan hay que saber manejar la medicación intraconducto de acuerdo al caso. Y una obturación provisoria alta también es un factor etiológico para este tipo de periodontitis. No dejar a un lado las restauraciones definitivas altas también es un punto importante que se debe tomar en cuenta para este tipo de periodontitis. Y radiográficamente puede estar una laminadura normal, o sea, no existir cambios en los tejidos de soporte de ese diente, o si es que la patología está avanzando, puede haber un leve ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. El tratamiento es una necropulpectomía 1. La periodontitis apical asintomática, esta generalmente es asintomática o asociada a molestias leves. Asintomática, ¿en qué sentido? El paciente clínicamente no viene con esa molestia, ¿sí? Informándonos que no puede estar en sus actividades cotidianas, sino más bien el momento que nosotros hagamos una percusión es positiva. La palpación en este caso es positiva cuando existe ya el compromiso de la tabla ósea vestibular. Caso contrario, la palpación todavía no es positiva. Y los test de sensibilidad aquí son negativos. Dentro de los factores etiológicos tenemos, puede venir acompañada de una necrosis pulpar, ¿sí? Puede venir acompañada de una periodontitis apical sintomática no tratada o de tratamientos de conducto inadecuados. Radiográficamente ya observamos una zona radiolúcida, lesión periapical. Y el tratamiento es una necropulpectomía 2, si es que viene acompañada de una zona radiolúcida. El absceso apical agudo, como sabemos, es un proceso infeccioso que viene seguido por una necrosis pulpar, es de comienzo rápido, existe un dolor espontáneo de nuestro paciente, localizado, persistente, es constante, el dolor es a la presión, tiene la sensación de un diente extraído, la percusión y la palpación aquí son positivas, va a existir un exudado purulento, una inflamación intraoral, que sería submucosa, o extraoral ya subcutánea. Cuando el paciente tiene este tipo de absceso intraoral, tiene molestia mientras no atraviese el periósteo. Una vez que atravesó el periósteo, el paciente ya no tiene dolor. O sea, en esta imagen, que es una inflamación ya subcutánea extraoral, el paciente generalmente ya no tiene molestia. Va a haber movilidad dentaria dependiendo del compromiso de esa tabla ósea, de esa destrucción, de la acción de los osteoclastos, y malestar general cuando hablamos del caso más crónico, más avanzado de un absceso apical agudo, que es la celulitis. Cuando veamos en nuestro paciente esas tumefacciones ya difusas, que presenta el paciente malestar, fiebre, ya estamos hablando de un compromiso. En realidad, para nuestro paciente hay que tener mucho cuidado de tratar a un paciente que tenga celulitis, porque requiere de intervención ya en nuestro quirófano, ya que tenemos que tratar de forma sistémica también, con antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, para cuando hagamos este drenaje tampoco no comprometer la vida de nuestro paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Es una necropulpectomía 2. El tratamiento de un absceso apical agudo, el procedimiento del tratamiento es primero la urgencia local, el drenaje, ¿no es cierto?, de esa colección purulenta. Luego de unos 3 días nosotros ya podemos hacer la necropulpectomía, el procedimiento de esa necropulpectomía. Es importante manejar de forma sistémica los antibióticos y analgésicos
si es que presenta molestia a nuestro paciente. Antibióticos, lógicamente, porque estamos hablando de un exudado purulento. Como opción tenemos en los que no son alérgicos de la penicilina, la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Como segunda opción, metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Aquellos que son alérgicos a la penicilina, está la citromicina de 500 miligramos, una vez al día de 3 a 5 días. Clindamicina de 600 miligramos cada 8 horas, 7 días. Y la cefalosporina de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Si es que hay molestias, si es que hay dolor, como les explico, si no atraviesa el periósteo, el paciente tiene dolor, podemos ayudarnos de los analgésicos antiinflamatorios, tenemos los ibuprofenos, diferentes analgésicos antiinflamatorios que cada uno maneja dependiendo de la intensidad del dolor también, si es leve, moderado, si es severo, si es un dolor leve, no sé, un ibuprofeno de 400, si es moderado, severo, tal vez uno de 600, de 800, es importante también manejar las dosis de acuerdo al tipo de dolor. Y finalmente el absceso apical crónico, ¿sí? Cuya presentación clínica, el interior de ese conducto presenta condiciones variables como es la presencia de esa infección bacteriana y ocasionó la muerte del tejido pulpar o la persistencia de ese proceso infeccioso post-tratamiento. Generalmente a este absceso apical crónico se conoce como la famosa fístula, ya que es la presencia de ese tracto sinuoso que establece una vía de drenaje continuo hacia el exterior del exudado y es la famosa fístula. Se considera sintomática, los test de sensibilidad, al igual que el agudo, son negativos. Si hacemos percusión, puede ser positiva. Y radiográficamente ya observamos un cambio en la zona periapical, una zona radiolúcida. El tratamiento del absceso apical crónico es una necropulpectomía 2. Cuando tengamos este tipo de patología, podemos hacer una fistulografía, se llama dental, para, si son más de un diente, generalmente, ayudarnos de cuál es el diente que presenta la sintomatología, el sospechoso, el que debe tener este tratamiento, esta necropulpectomía 2. La fistulografía se realiza con un cono de gutapercha, puede ser un número 35, 40 o 45, ingresamos por esa fístula, por ese tracto sinuoso, hasta encontrar una resistencia y tomamos radiografía. Si es un problema endodóntico, se dirige directamente al ápice del diente sospechoso, y si es que tiene otro origen, como un origen periodontal, toma otras vías. Se aleja del ápice del diente sospechoso. Ese es otro de los diagnósticos que se toma en cuenta para un diagnóstico diferencial. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Dianita. En este momento se abre el foro en base a las preguntas que han planteado nuestros participantes. Tenemos una pregunta de María José Naranjo. Doctora, buenas tardes. Durante el diagnóstico clínico intraoral podemos diferenciar si hay únicamente daño pulpar o periapical en el caso de que el diente presente alguna coloración. Sí, generalmente pulpar o periapical, ¿me dice? Pulpar o periapical. Hay un cambio de color cuando hablamos de una necrosis pulpar, ¿sí? De origen periapical, la periodontitis apical asintomática viene seguida de una necrosis pulpar, por lo tanto también puede presentar un cambio de color. ¿Cuál es el tratamiento? En los dos, una necropulpectomía. El tratamiento de una necropulpectomía
No es igual a una biopulpectomía. En una biopulpectomía nosotros solo limpiamos y conformamos. En una necropulpectomía limpiamos, desinfectamos y conformamos. Por lo tanto, si tiene la confusión por el cambio de color, en este caso, hablamos de una necrosis. Hace pruebas de vitalidad, en los dos es asintomático. Y si es que hacemos percusión, por ejemplo, en una necrosis que está avanzada, va a ser positiva. Y en una peritonitis apical asintomática también va a ser positiva. Pero, sin embargo, el tratamiento es la necropulpectomía, como le digo. Entonces, trataremos de la misma manera. Vamos a limpiar, conformar y desinfectar. No vamos a tratar más como una biopulpectomía, porque ahí sí nos conllevaría a un fracaso en la terapia endodóntica. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Muy buena charla. ¿Cuál es el principal antibiótico para infecciones endodónticas que usted recomienda? Bueno, en realidad, dependiendo, como les digo, el caso, hay que manejar mucho los antibióticos, no solo la amoxicilina por sí sola. Generalmente combinamos, si es que vemos una inflamación con exudado, vemos una patología que presenta una infección severa, podemos combinar, por ejemplo, la amoxicilina más el ácido clavulánico, que le va muy bien, sí, que es un antibiótico que se utiliza mucho en aquellas patologías que presentan este tipo de inflamaciones con exudado purulento. ¿Un diagnóstico únicamente de origen pulpar podría conllevar a una endocarditis bacteriana? No, un diagnóstico de origen periapical, sí. El pulpar no. Si es que no es tratado, lógicamente pasa a un periapical. Si es que este no es tratado, puede agravar el caso, agravar la patología, y como vimos, lo más grave del absceso apical agudo es la celulitis. El diagnóstico periapical, más que el pulpar. Doctora, cuando tenemos una periodontitis apical crónica, ¿se prescribe antibiótico? No, más bien analgésicos antiinflamatorios. Tenemos una pregunta de Giselle Castillo. Doctora, excelente ponencia. ¿Nos podría explicar cómo afecta que el paciente esté mucho tiempo con material provisorio y cuántos días el paciente puede tener el material provisorio sin que afecte el resultado? La reagudización, ese es el problema, una reagudización. Y en ese caso, el provisional yo creo que debe ser lo más rápido posible, no se demore mucho con ese provisional para evitar la reagudización y obviamente que cambie el diagnóstico y por ende el tratamiento. Yo creo que no más de 24 a 48 horas ese provisional para que tenga éxito esa terapia endodóntica. Y la última pregunta, doctora. Una consulta. ¿Cuál sería el diagnóstico si un paciente refiere molestias al momento de ingerir alimentos azucarados y le duran las molestias más o menos 5 segundos? Hablamos de una pulpitis irreversible sintomática. Agradecemos la intervención de la doctora Diana Álvarez y esperamos tenerla nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también. Ahora vamos a presentar a nuestro segundo expositor, la doctora María Elizabeth Moscoso Abad. Ella es odontóloga por la Universidad Católica de Cuenca, es especialista en endodoncia por el Centro de Posgrados de la Universidad CPU Bauru, Brasil, es docente titular de endodoncia, es docente de introducción a la clínica, es docente tutor de vinculación con la sociedad de la Universidad Católica de Cuenca. Expondrá el tema uso de las pastas CTZ para dientes deciduos con necrosis pulpar en niños de la comunidad. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, compañeros, docentes, autoridades y estudiantes. Bienvenidos para esta charla y gracias también por la invitación para poder compartir nuestras ideas, nuestros conocimientos y nuestra experiencia con relación a vinculación con la sociedad. El tema que voy a manejar o del que voy a hablar y es una propuesta en sí, ¿sí? Es el uso de la pasta ZZ para dientes deciduos con necrosis pulpar en niños de la comunidad. ¿Por qué razón? De hecho, esta es una pasta que se utiliza en el área de odontopediatría, por eso es una propuesta, ¿sí? Para ver si es que lo podemos manejar dentro de vinculación. Cuando nosotros salimos a realizar vinculación, ya sea en las comunidades o en las escuelas, como se ha estado trabajando últimamente, el 50% cuando es en la sociedad, en las comunidades, cuando tenemos que trabajar en algún parque, el 50% de los pacientes que acuden son niños, ¿sí? Y últimamente que hemos estado trabajando en las escuelas, pues todos los pacientes son niños. Entonces, además de la atención que se les da, que es promoción, ¿no es cierto?, en donde nosotros les enseñamos a los niños cómo realizar su cepillado dental, la importancia del cuidado de la higiene bucal para mantener su salud bucal y su salud general. También se dan los tratamientos de prevención, ¿sí? Que son profilaxis, aplicación de flúor, ¿sí? Aplicación tópica de flúor, aplicación de sellantes, restauraciones, y lo hacemos en los espacios que nos brinda el lugar en el que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos un consultorio odontológico que hubo en la escuela en donde estuvimos participando el año anterior, antes del COVID, ¿sí? Antes del confinamiento. Se ha podido dar atención a los niños en estas áreas, pero hay una realidad, ¿sí?, que presenta un gran porcentaje de los niños, o que lo presentó. No se realizó un estudio para sacar una cifra exacta, pero aproximadamente el 40% de los niños presentaban este tipo de lesiones, de patologías en las que no se puede hacer una operatoria, no se puede colocar un sellante, y a la edad que ellos presentan es muy riesgoso hacer una exodoncia. Sí, en estos casos estaría indicado probablemente hacer la exodoncia, ya que en vinculación con la colectividad no hacemos tratamientos de especialidad, pero el problema que surge aquí sería si es que yo extraigo estas piezas dentales que tienen una destrucción de la estructura dental muy amplia, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué es peor? Dejar este diente, que es un foco infeccioso, presente en la boca del niño, sí, que en realidad es una bomba de tiempo y va a afectar la calidad de vida del paciente. Extraigo esa pieza dental o dejo esa pieza dental en boca, ¿sí? Si es que extraigo esa pieza dental, debería pensar en la posibilidad de colocar un mantenedor de espacio, pero una vez más, en vinculación no lo podemos hacer. Lo ideal sería hacer un tratamiento endodóntico, pero por las condiciones que se presentan en los espacios que nosotros trabajamos, pues no se puede realizar tampoco. Cuando yo realicé el posgrado, soy endodoncista y no tratamos nosotros a niños, ¿sí? Es otro mundo la endodoncia en niños, es muy diferente por el grado de reabsorción radicular, la anatomía es diferente también en las piezas deciduas, a los dientes permanentes, el tipo de instrumentación es completamente diferente, ¿sí? Pero un profesor nos había hablado, el doctor Carlos Mesa, nos había hablado de esta posibilidad, sí, o de esta opción, y que en Brasil se trabajaba muy bien, lo utilizaban en el Ministerio de Salud Pública para tratar a los niños de las comunidades. Entonces es una propuesta, sí, de mi parte, que podríamos utilizar también en los niños de nuestra comunidad para evitar extraer esa pieza dental,
sabemos que si extraemos una pieza dental va a haber un colapso posteriormente en la boca de este niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque las piezas vecinas van a buscar un punto de contacto, se cierra el espacio y cuando la pieza dental permanente quiere erupcionarse al tiempo de que erupcione esta pieza dental, pues no va a haber espacio, probablemente se quede la pieza en el interior, sí, sin erupcionar, una pieza dental impactada, o tal vez erupcione fuera de su lugar, ¿sí? Entonces, me gustaría también al final de la charla, de la conferencia, escuchar la opinión de las docentes odontopediatras, porque sé que algunas han utilizado esta pasta. En realidad existen muchas pastas antibióticas como esta, y escuchar también la opinión más adelante sobre el departamento de vinculación para ver si es que lo podemos realizar, ¿sí? Ya que mantener estas piezas que son focos infecciosos en boca de nuestros niños no es tampoco una opción buena para ellos, ¿sí? Si es que podríamos ayudar, si podríamos facilitar la vida de los niños en este sentido, sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque estas piezas dentales van a ocasionar mucho dolor, sí, probablemente el niño no pueda comer. Existen varios artículos en donde se hace un estudio comparativo del estado de la salud bucal del niño en relación a su desarrollo, a crecimiento, peso, y hay una relación directa que una mala salud bucal no permite que el niño pueda alimentarse de manera adecuada y por ende también va a afectar en su crecimiento, sí, va a afectar directamente a su estilo de vida. El niño no va a poder comer, no va a poder dormir, probablemente si es que es en el sector anterior, no va a querer sonreír, sí, va a tener muchos complejos, psicológicamente, emocionalmente va a verse afectado. Y si recordamos el concepto de salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es el bienestar íntegro del paciente, sí, o de la persona, el bienestar físico, mental, emocional de esta persona. Entonces, algo importante que nosotros como odontólogos y como estudiantes de odontología debemos tomar en cuenta con relación a los niños es que la dentición temporal es fundamental, ¿sí? La salud de los dientes temporales es fundamental para el futuro de la salud bucal de este niño, ¿sí? No seamos como muchos padres de familia que lamentablemente son negligentes en el cuidado de la salud de sus hijos y cuando llegan a la consulta con niños en esas condiciones, dicen, bueno, es que son dientes de leche, los va a cambiar, ¿sí? Esos dientes van a cambiarse, se van a salir, van a extraerse y los dientes los dientes permanentes, perdón, esos sí son los dientes definitivos y eso sí hay que cuidar, ¿sí? Pues la dentición temporal va a tener una importancia fundamental. ¿Por qué? Por la estética que ya habíamos hablado, ¿sí? Por la fonación, si es que un niño o una persona presenta ausencia de ciertas piezas dentales, no va a poder hablar de manera clara. Probablemente le pueden poner hasta apodos en la escuelita si es que no pronuncia de forma correcta las palabras. También va a haber problemas en su alimentación, en la masticación, puede haber dolor o no va a triturar los alimentos de forma adecuada, va a tener problemas digestivos y de nutrición. Y como había hablado, por el bienestar psicosocial del niño, ¿no es cierto? Además de mantener un espacio necesario, la misma pieza dental se va a convertirse en un mantenedor de espacio para la erupción del diente permanente, ¿sí? Entonces, como odontólogos y que estamos dando salud a la comunidad y que vamos a trabajar siempre, como les digo, va a haber presencia de niños en los lugares, sectores rurales o urbanos donde nosotros estemos trabajando, entonces debemos evitar esta pérdida prematura de los dientes temporales. Como les había dicho, no se puede realizar un tratamiento endodóntico en estos lugares, ¿sí? En la comunidad, por las limitaciones que tenemos. No va a haber la presencia de un
equipo de Doctora, rayos X. Dígame, sí. me molesto. No se está proyectando las diapositivas. No sé si usted las está proyectando. Ay, sí, ay, perdón, discúlpeme, doctor. Me avisa y me olvidé de preguntar si es que podían ver. Sí, mi doctora Licita, ahí estamos. Muchas gracias, disculpas, por favor. Ya. Entonces, les había dicho que tenemos limitantes si es que quisiéramos realizar los tratamientos endodónticos. En realidad, sería impensable realizar un tratamiento endodóntico en la comunidad, de pronto trabajando en un parque con una carpa solamente, o en los lugares que hemos trabajado, ¿sí? Pero esta es una buena opción, ¿sí? La pasta CTZ. Entonces, ¿qué es esta pasta CTZ? ¿Sí? Su nombre se debe a, o el nombre que tiene es por la composición, sí está compuesta por medicación antibiótica, que es el cloranfenicol, la tetraciclina y el óxido de zinc. Es una pasta antibiótica que se utiliza para el tratamiento de piezas de molares, especialmente ¿sí? En la dentición temporal, y cuando estas piezas dentales tienen compromiso pulpar. Puede ser necrosis pulpar o puede ser pulpitis irreversible también, ¿sí? Y esta técnica se caracteriza, algo que a mí me llamó mucho la atención, sí, que como endodoncista me parecía algo imposible, ¿no? ¿Cómo es posible que se haga endodoncia sin instrumentar una pieza dental? Sí, en realidad dentro de la dentición permanente es imposible, sí, y obtener éxito aún más. Sin embargo, en la dentición temporal es posible. ¿Por qué? Porque los dientecitos van a reabsorberse, sus raíces se van a reabsorber y van a mantenerse por un tiempo limitado en boca, ¿sí? No van a permanecer por toda la vida del paciente, sino hay una etapa donde cronológicamente estos dientes se caerán, ¿sí? Y serán reemplazados por la dentición permanente. Entonces, esta técnica se caracteriza por no requerir de instrumentación, es decir, no necesitamos limas, no necesitamos irrigación o muy poca irrigación. No se instrumentan los conductos radiculares y por esta razón se denomina técnica de endodoncia no instrumentada. ¿Sí? Entonces, en base a la revisión bibliográfica que hemos hecho con la señorita Tania Shikai, quien me ayudó a recolectar los artículos y a elaborar las diapositivas, muy amable Tania por su colaboración, muchas gracias. ¿Qué se ha visto? ¿Sí? ¿Qué puntos favorables tiene realizar este tipo de tratamientos? Uno es que existen antecedentes de investigaciones de hace 65 años. ¿Sí? Por muchos años se ha estado utilizando este tipo de técnicas endodónticas no instrumentadas y con la colocación de medicamentos o pastas antibióticas dentro de la cámara pulpar. No requiere de instrumentación, no requiere de mucha experiencia por parte del operador. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con estudiantes de séptimos y octavos ciclos, sí, de séptimo ciclo, aún no han terminado de ver endodoncia 2, sí, y tampoco odontopediatría 2. Pero ellos estarían en la capacidad de poder limpiar la cámara pulpar con cucharetas, de desinfectar y de colocar la pasta y restaurar la pieza dental, ¿sí? Entonces, no se requiere de mucha experiencia por parte del operador, es fácil de utilizar y es rápido también, nos toma una sola cita realizar esta terapéutica. No es traumático para el niño, ¿sí? Va a mejorar la calidad de vida del niño porque vamos a tener una pieza dental en boca que va a mantener el espacio y no es un foco infeccioso. Mantiene la pieza dental en boca, como les estaba diciendo, elimina el foco de infección y también resulta ser muy económica para los pacientes. Si no tienen los pacientes que acudir a una consulta particular para hacer el tratamiento endodóntico en los niños, si mal no estoy, el precio es entre unos $120, $150 en los molares, mientras que lo podemos aplicar de forma gratuita en la comunidad y también sería muy económico para la universidad poder proveer este tipo de material para nuestros pacientes. Revisando un poquito de la historia de estas pastas,
En el año de 1959, Cappiello y Soler lo aplicaron en 100 pacientes, ¿sí? En edades de entre 2 y 5 años. Y posteriormente el doctor Cappiello, ¿sí? Un doctor brasileño, pasó a denominar esta técnica como técnica de endodoncia no instrumentada. ¿Qué resultados obtuvieron ellos? Que fue excelente, sí, los resultados fueron muy buenos tanto de forma clínica como de forma radiográfica, tanto en las pulpotomías vitales como no vitales, ¿sí? Y es una pasta que se preconiza especialmente en todo Brasil, pero especialmente en la Universidad de Londrina, ¿sí? Por parte de Walter a partir del año 1965, que realizó un estudio también en 166 pacientes, obteniendo el 70% del éxito en las intervenciones clínicas. Eso sí, no se ha visto, de los artículos que hemos revisado, no se ha visto un 100% de éxito, pero un 70% es aún un resultado bueno, sí, que lo podemos aplicar para nuestros pacientes. ¿De qué está compuesta esta pasta? ¿Sí? Se utiliza el cloranfenicol, 500 miligramos de cloranfenicol, 500 miligramos de tetraciclina, óxido de zinc, 1000 miligramos y eugenol. Hace 10 años que yo ingresé a trabajar en la universidad, no teníamos aún odontopediatra y en la clínica tenía yo que revisar también las actividades de odontopediatría, aparte de endodoncia. Y como les digo, no tenía experiencia trabajando en las pulpectomías en dientes deciduos. Entonces, mandé a preparar en la botica central esta pasta, sí, esta botica que queda en la calle Bolívar y Benigno Malo. Y les di la fórmula que tenemos aquí y bueno, solamente de la parte del polvo, el eugenol, utilizábamos el eugenol que teníamos en la clínica y mandé a preparar 20 porciones. Entonces, cuando un estudiante tenía algún paciente niño con este problema pulpar, pues utilizábamos los polvitos mágicos que decían los chicos y los estudiantes y tuvimos buenos resultados, ¿sí? Lamentablemente en esa época no realizábamos aún investigación como se realiza ahora en la universidad y no pudimos realizar un seguimiento de los pacientes, pero los resultados que se veían de forma inmediata eran buenos. Entonces, ¿por qué es efectiva esta pasta? ¿Sí? ¿Cuál es su propiedad para que sea efectiva contra este tipo de patologías? Con relación al cloranfenicol, es un bacteriostático de amplio espectro. Si es que se utiliza en concentraciones altas, puede ser bactericida, ¿sí? Y va a actuar especialmente contra las bacterias gram positivas, gram negativas, streptococos, estafilococos, Listeria, Chlamydia, Mycoplasma y Treponema, ¿sí? Con respecto a la tetraciclina, es un bactericida también de amplio espectro y va a actuar sobre los bacilos y cocos gram positivos y gram negativos, aerobios y anaerobios, que son propios, ¿no es cierto?, que habitan dentro de los conductos radiculares que tienen necrosis pulpar. El óxido de zinc también tiene capacidad antibacteriana, antiséptica, antiinflamatoria, incluso de protección contra la radiación ultravioleta. Si ustedes se fijan, los protectores solares que nosotros tenemos en el comercio, todos tienen una cierta cantidad de óxido de zinc en su composición. Y el óxido de zinc se ha visto en estudios que va a actuar sobre el Staphylococcus aureus y Escherichia coli unido a la ciprofloxacina. El eugenol es un compuesto fenólico. Nosotros tenemos mucha experiencia utilizando el óxido de zinc y el eugenol, ¿no es cierto? De hecho, en odontopediatría, en la clínica de nuestra universidad, lo utilizan para obturar los conductos radiculares de las piezas temporales. Es un compuesto fenólico bacteriostático y también tiene capacidad analgésica. Se ha visto que tiene acción sobre los estafilococos, micrococos, bacilos y las enterobacterias. Se ha realizado una modificación a esta pasta porque se ha encontrado
en el interior de los conductos radiculares la presencia de la Candida albicans también. Entonces se ha adicionado el fluconazol, llamándose a esta pasta como pasta CTZ modificada, ¿sí? El fluconazol, recordemos que es un antimicótico también de amplio espectro y que se va a utilizar en el tratamiento de las enfermedades que son producidas por hongos. Especialmente vamos a utilizarla para el tratamiento de la candidiasis oral. Entonces, ¿qué propiedades me brinda esta pasta? ¿Sí? Una es que el espectro antimicrobiano, con respecto al espectro antimicrobiano, va a poseer una buena actividad contra el Staphylococcus aureus, el Enterococcus fecalis, sí, que es el responsable de las piezas dentales que son tratadas endodònticamente requieran posteriormente un retratamiento si es que no se realizó una buena desinfección del conducto radicular. Va a actuar también sobre las pseudomonas aeruginosas, Bacillus subtilis y la Candida albicans, ¿sí? De hecho, el cloranfenicol, ¿sí? Y la tetraciclina también se ha visto que va a tener cierta acción sobre la Candida albicans. Y la biocompatibilidad, aquí hay una discusión, algunos autores dicen que no, no causa inflamación a los tejidos, otros dicen que sí causa inflamación. De hecho, va a causar inflamación, pero la intensidad es muy baja. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta es que la pasta no va a estar en contacto directo sobre el tejido vivo, no se va a colocar sobre la pulpa, o directamente sobre el periodonto, sino se coloca en la cámara pulpar, ¿sí? Retirando todo el tejido que se encuentra en la cámara pulpar. Y las indicaciones, entonces. Vamos, como les dije, a utilizar para las piezas deciduas. La única recomendación que se da para las piezas permanentes es cuando no se ha desarrollado por completo la raíz. Hay necrosis pulpar, pero no se ha formado el tercio apical. Sí se puede utilizar esta pasta para dar lugar a la pulpa que se encuentra en la raíz, se encuentra vital, entonces esta pulpa va a dar lugar a la formación y al desarrollo del tercio apical y a la formación, el cierre, ¿sí? Del ápice, la formación del foramen apical. Pero se va a utilizar en piezas deciduas que tengan necrosis pulpar, que presenten abscesos, en piezas deciduas que ya presentan reabsorción radicular, pero que deban mantenerse en boca hasta que erupcione la pieza permanente. También para los pacientes que son de difícil manejo, ya sea por falta de colaboración del niño o tal vez por algún tipo de discapacidad que pueda tener. Y el tratamiento para las pulpitis irreversibles, como les dije, pero en molares jóvenes, vitales, que aún no han terminado su desarrollo radicular, ¿sí? ¿Qué ventajas y desventajas va a presentar esta pasta? Dentro de las ventajas ya habíamos hablado de esto, que es una técnica sencilla, ¿sí? Fácil de realizar, que se puede realizar en una sola cita, no requiere instrumentación con las limas. El efecto antimicrobiano es de amplio espectro y se ha visto que es muy bueno, va a dar estabilización de la lesión, no interfiere a la reabsorción fisiológica radicular y este medicamento no va a ser irritante porque se coloca a nivel de cámara pulpar. Desventajas sí hay. Una de las principales desventajas es que va a pigmentar la corona clínica, sí, por el contenido de la tetraciclina. Entonces, la pieza dental va a tomar una pigmentación amarillenta, desagradable. No hay control de calidad de los fármacos empleados. Se puede mandar a preparar la pasta o también puedo yo comprar los antibióticos y con un mortero y un pistilo hacer la preparación, ¿sí? Entonces, si es que no tengo un campo séptico y estéril, pues puede haber contaminación del fármaco. Por esta razón se carece también de un control de la mezcla, se desconoce la estabilidad de la pasta. La evidencia clínica se sigue estudiando, sí, la efectividad de esta pasta
y se ha visto que va a ser suficiente a largo plazo. Si es que el paciente presenta alergia a alguno de los componentes, pues no la vamos a poder utilizar, y no es recomendable en niños menores de 3 años. Sí, esas son las desventajas frente a las ventajas. Entonces, ¿cómo se realiza esta técnica endodóntica no instrumentada? ¿Sí? Los pasos operatorios son simples. Todos los estudiantes que han ido a brigada pueden realizar aislamiento absoluto. Lo hacen para la aplicación de sellantes, para la realización de operatorias. Entonces, por este lado, en realidad no habría problema, ¿sí? Se debe anestesiar al paciente, luego hacer el aislamiento absoluto. Se recomienda desinfectar la corona, ¿sí? En todas sus superficies con una torundita de algodón estéril embebida en hipoclorito de sodio. Luego se hace la apertura, ¿sí? Hacemos la apertura por la cara oclusal, se elimina el techo y llegamos a cámara pulpar, a la entrada de los conductos radiculares. Hay varias recomendaciones y una de ellas es la irrigación con hipoclorito de sodio al 0.5%, esta es la solución de Dakin, y el secado con torundas de algodón o con bolitas de algodón estériles. Sí, esa es una recomendación. Otra recomendación es el suero fisiológico, pero sabemos que cuando nosotros tenemos que irrigar también hay que absorber al mismo tiempo. Sí, hay que succionar este hipoclorito y nosotros no tenemos succión en la comunidad, ¿sí? Entonces se recomienda también el uso de las bolitas de algodón embebidas en hipoclorito de sodio, friccionando la superficie de la cámara pulpar. Luego se coloca la pasta en el piso de la cámara y se recomienda hacer presión hacia apical para que la pasta pueda ingresar a la entrada de los conductos radiculares. Y posteriormente se realiza la colocación de un material obturador, puede ser provisional o puede ser directamente un material ya permanente de restauración. ¿Qué materiales e instrumentos voy a requerir para realizar esta técnica de endodoncia no instrumentada? El set de diagnóstico, las cucharetas, sí, cucharetas grandes especialmente, bueno, va a depender también del tamaño de la cámara pulpar, pero las cucharetas sí, fíjense de que sean bien afiladas. A veces los estudiantes suelen traer cucharetas que no tienen borde cortante y pueden demorarse todo el turno solamente retirando caries o intentando retirar caries porque la cuchareta al no cortar no va a retirar nada, ¿sí? Entonces con estas cucharetas nosotros vamos a eliminar tejido cariado y también el tejido necrótico que se encuentra en la cámara pulpar. Bolitas de algodón estériles, sí, tengamos todo estéril, fresas de alta y baja velocidad, suero fisiológico, sí, o hipoclorito de sodio, el polvo de la pasta CTZ y el eugenol, que siempre vamos a tener dentro de nuestros materiales, la loseta de vidrio y la espátula, que también debe ser estéril. En algunos casos se recomienda el uso de estos bastoncitos de gutapercha, los cuales van a ser reblandecidos en la lámpara de alcohol y después de colocar la pasta se recomienda colocar la gutapercha y presionar, ¿sí? Y después restaurar. En realidad no me parece a mí algo indispensable porque después de la pasta se puede colocar tranquilamente un ionómero de restauración, ¿sí? La lámpara de alcohol, perdón, y el material de restauración. Entonces, la técnica es similar a lo que vimos, apertura de la cámara pulpar, eliminamos el techo, localizamos los conductos, eliminamos con las cucharetas todo el contenido que tengamos en el interior de la cámara pulpar, se va a desinfectar o se va a lavar la cámara pulpar, ¿sí? Luego se seca muy bien y se coloca la pasta haciendo presión para que ingrese hacia la porción cervical, hacia el tercio cervical de los conductos radiculares, ¿sí?
Y la efectividad de esta pasta ha sido probada, ¿no es cierto?, en muchos estudios. Incluso se han hecho estudios comparativos, algunos estudios sugieren el uso de la pasta triantibiótica, otros que tiene igual efectividad, otros sugieren que es más efectiva la CTZ, otros la triantibiótica. En realidad sería muy bueno realizar un estudio en nuestra universidad. De pronto alguna de las compañeras bioquímicas podrían hacer o podríamos hacer este tipo de estudio, ¿no es cierto?, obteniendo los microorganismos del interior de los conductos y poniendo a prueba todas las pastas. Algo que estuve viendo con relación al cloranfenicol en el Ecuador, Ecuaquímica lo elabora, pero se está dejando de elaborar, ¿sí? No sé por qué razón, probablemente porque el uso, sí, en algunos pacientes ha causado anemia plástica. Entonces puede ser una de las razones por las que se está dejando de utilizar, se está dejando de vender este medicamento, pero podríamos ver, sí, un medicamento, un antibiótico que tenga la misma efectividad del cloranfenicol y podríamos desarrollar nuestra propia pasta en la universidad, ¿no es cierto? Hacer exámenes in vitro y posteriormente se podría hacer el uso, ¿sí?, en los pacientes. Entonces, en el año 2010 se realizó el estudio y la participación, sí, de este doctor Núñez y colaboradores que realizaron esta técnica de endodoncia no instrumentada utilizando la pasta CTZ. Reportaron un caso clínico en un paciente de 8 años. Realizaron el tratamiento, los resultados fueron muy buenos, fueron efectivos, y lo que ellos sugieren es que es una técnica simple, fácil de utilizar, económica, como habíamos visto también, reduce el tiempo de trabajo, no realizar un tratamiento endodóntico en piezas deciduas es complejo porque no siempre, no podríamos utilizar el localizador apical que utilizamos en las piezas permanentes, ¿sí? ¿Por qué? Por la reabsorción radicular. La reabsorción radicular en estos dientes no es de forma gradual, ¿sí?, sino puede dar la forma de bisel a la raíz durante la reabsorción. También se ha visto que en la zona de reabsorción existe aposición de dentina. Entonces, en la radiografía nosotros podemos ver que hay cierto grado de reabsorción, pero en realidad no es lo que se observa en la radiografía. Sí, hasta cierto punto puede ser engañosa. Es una de las sugerencias por las que también se pide utilizar o se sugiere el uso de esta técnica, ¿sí? Reduce el tiempo de trabajo. Se ha visto que hay excelentes resultados clínicos por el efecto antimicrobiano que posee y va a dar estabilización del proceso en la reabsorción radicular cuando es patológica, ¿sí? Estos dientes sabemos que tienen reabsorción radicular fisiológica que va a ser producto de la presión de la pieza dental permanente que va a erupcionar. Pero cuando hay una infección, sí, como vemos aquí, una caries profunda que ya dio compromiso pulpar, creó un compromiso pulpar y necrosis pulpar, pues van a haber zonas de reabsorción no solamente de la raíz, sino también del hueso, puede comprometer al germen permanente, pero esto ya es patológico, ¿sí? Entonces, en ese sentido nos va a ayudar a estabilizar el proceso de reabsorción radicular cuando es patológico y no interfiere con la reabsorción fisiológica del diente deciduo. Entonces, podemos ver aquí en las imágenes que tenemos un molar, ¿sí?, con una infección, con la presencia de un absceso. Radiográficamente se ve el compromiso pulpar y lesión a nivel de furca y a nivel periapical. Realizó el tratamiento y de esta técnica no instrumentada podemos ver parte del material de la pasta, ¿sí?, en la porción cervical, en la entrada de los conductos radiculares, rehabilitado con una coronita, ¿sí? Vemos que clínicamente ha desaparecido la infección, el absceso que presentaba.
Este es el seguimiento después de 7 meses de realizado el tratamiento endodóntico, ¿sí? Va a presentar, el paciente presentó una función masticatoria normal y radiográficamente se ve que ha habido curación, ¿sí? Ya no existen esas zonas radiolúcidas que indicaban reabsorción ósea, sino más bien ha habido aposición, ¿sí? O neoformación de hueso. Entonces, se ha visto en este caso que ha dado buenos resultados. También estudios realizados por Trejo y González, en donde reportaron también un caso clínico de un molar necrótico, un molar deciduo, ¿sí? Y al aplicar esta técnica, al colocar la pasta CTZ, pues se observó que los síntomas desaparecieron a las 2 semanas. De todos los casos clínicos, de todos los estudios que se han realizado, se ha visto eso, sí que a las 2 semanas existe ya silencio clínico, que el paciente se encuentra estable, se encuentran sanos los tejidos que estaban afectados. Si el diente tenía movilidad, desaparece la movilidad de la pieza dental. Si había la presencia de absceso, desaparece el absceso, ¿sí? Entonces se observó la remoción de los síntomas a las 2 semanas de haber realizado este tratamiento con esta pasta y la estabilización de la lesión de 4 a 6 meses después, atribuyendo la inhibición de la actividad microbiana a esta pasta, ¿sí? A esta pasta antibiótica y el bajo efecto irritante, ¿sí? Al no estar en contacto directo con los tejidos periapicales, sino únicamente en la cámara pulpar. Aunque sí se ha visto dentro de la anatomía de los molares deciduos que también presentan ramificaciones a nivel de los conductos, sí, en la parte cervical. Conductos como los cabo interradicular, por ejemplo, también se han observado en estos dientes. Por eso también puede deberse su efectividad, ¿sí? Porque sí van a tener algo de contacto, sí, un contacto con el ligamento periodontal. Pérez y Hernández compararon, la efectividad clínica y radiográfica de esta pasta y la compararon con la técnica convencional de pulpectomía, en donde sí se utiliza la instrumentación con limas en niños de 4 a 8 años, que fue su grupo de estudio. Y los resultados mostraron que se eliminó la sintomatología clínica a partir de las 2 semanas de tratamiento y se mantuvo igual de 3 a 6 meses. ¿Sí? Calixto y colaboradores, este es un estudio que se realizó en Perú. Los artículos de esta pasta que se han encontrado son numerosos estudios realizados en Brasil, en Perú, en México, ¿sí? Ellos estudiaron 48 niños en edades entre 3 y 6 años y estudiaron 56 piezas dentales que presentaban necrosis pulpar, ¿sí? ¿Y cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron con esta pasta? Sí, comprobaron y confirmaron la efectividad que presenta dentro de la reducción de los síntomas y de los signos que tenían los clínicos, que tenían los niños, perdón, era con relación al dolor espontáneo. Hubo una reducción de dolor en el 96.3% de los pacientes, es un muy buen porcentaje. La inflamación del tejido circundante se redujo en el 74% de los pacientes. En los pacientes que presentaron fístula, en el 92% hubo la desaparición de la fístula y los abscesos submucosos y la movilidad dental desapareció en el 100% de los pacientes en los que se aplicó esta pasta. El control clínico, si podemos ver, si el seguimiento de este caso, el control clínico en la pieza 8.5 después de 16 semanas de haber aplicado esta pasta y el control radiográfico a las 16 semanas de haber aplicado la pasta, ¿sí?
Sousa y colaboradores en el año 2014 también desarrollaron su estudio llamado Acompañamiento Clínico y Radiográfico de Dientes Deciduos sometidos a la terapia pulpar con pasta CTZ. ¿Cuáles fueron sus resultados? Que esta pasta es eficaz para tratar dientes deciduos que tienen compromiso pulpar. Es una alternativa simple y de bajo costo, ¿sí? Y todas las ventajas que ya habíamos visto. En el año 2016 también Barbosa y colaboradores realizaron un análisis in vitro. Hay muchos estudios que se han realizado in vitro, como les dije, incluso comparando diferentes pastas sobre la actividad antimicrobiana de esta pasta CTZ, que se utilizó como material de obturación en la terapia pulpar de los dientes temporales, y ellos concluyeron que hubo actividad antimicrobiana efectiva. ¿Cuáles fueron los microorganismos que se inhibieron con esta pasta? Los gram positivos. Especialmente, ellos hicieron estudio únicamente en bacterias gram positivas, ¿sí? Y fue efectivo el uso de esta pasta sobre este tipo de microorganismos. Por lo cual ellos recomiendan el uso para las prácticas endodónticas. Empiezas con necrosis pulpar. En el año 2017 también revisamos un estudio, ¿sí?, de Jiménez y colaboradores. Su estudio se llama Efectividad entre la pasta CTZ y otra pasta que se llama Ultrapex en molares necróticos de niños que acuden a la clínica de odontología infantil en una universidad de México. Y se sugiere que el éxito que obtuvieron con el tratamiento que realizaron en estos niños se puede atribuir a que lo que les había comentado, ¿no es cierto?, la anatomía propia de los dientes deciduos, que tiene conductos accesorios a lo largo de toda la raíz, incluso en el piso de la cámara pulpar existen conductos accesorios. Además presenta porosidades y permeabilidad, ¿sí? Por lo que la pasta, esta es la razón por la que la pasta es efectiva, ¿sí? A pesar de que se coloca a nivel de cámara pulpar, sin embargo, va a actuar a distancia también, ¿sí? Como en el proceso de curación de las lesiones periapicales. En la pulpectomía no instrumentada con CTZ es una técnica mínimamente invasiva, ¿sí? No va a meritar de limado ni ensanchado de los conductos radiculares, permite la culminación del procedimiento en una sola cita, que es algo que debemos considerar, ¿sí? Facilita un mejor manejo de la conducta del paciente, ya que no es muy traumático, el niño no va a estar mucho tiempo con la boca abierta, y disminuye los tiempos operatorios y sus resultados han sido satisfactorios. ¿Sí? Y Muñoz Salgado y colaboradores en su estudio, en la publicación de su artículo del uso de la pasta CTZ en el tratamiento de dientes deciduos necróticos en una sola cita, ellos hicieron revisión de muchos artículos publicados y concluyeron que en base a la evidencia que se muestra de esta pasta, CTZ es considerada un buen agente para las pulpectomías en dientes deciduos necróticos con buenos resultados a mediano plazo. Bueno, yo decía, tampoco necesitamos resultados a largo plazo, sí, tal vez 2, 3 años, porque las piezas deciduas van a ser reemplazadas por las piezas permanentes, ¿sí? El objetivo es mantenerlas en boca como un mantenedor de espacio, ¿sí? Justamente para evitar la extracción y para que mantenga el espacio para la pieza dental permanente que va a erupcionar en lugar de esta. Y eso sería todo con respecto a este tema y al estudio de esta pasta. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Liz. En este momento vamos a abrir el foro de preguntas en base a las interrogantes que se planteen en el chat por los asistentes. Tenemos aquí la pregunta de Jennifer Maldonado. Menciona, doctora, muy buenas tardes, muy buena charla. En el caso de utilizar la pasta CTZ, ¿se debe tener algún tipo de cuidado especial
después de ser utilizada? No se reporta ningún tipo de cuidado. Como les expliqué, se coloca en el interior de la cámara pulpar y posterior a esto se hace ya la restauración. Entonces no debe tener un cuidado especial en realidad. Elizabeth Vintimilla Peña. Excelente ponencia. Una consulta. ¿La colocación o pigmentación de la pieza decidua cambiará con el cepillado? No, porque la pigmentación se da por la medicación, por la tetraciclina, ingresa a través de los canalículos dentinarios. La pigmentación es interna, no es externa. Entonces la pigmentación se mantiene hasta la exfoliación de la pieza dental. Igualmente, Elizabeth Vintimilla, en vez del secado con torunda de algodón estériles, ¿qué factibilidad merecerá la utilización de puntas de papel más gruesas para mayor absorción? No se habla del uso de puntas de papel, pero solamente se podría absorber a nivel del tercio cervical, ¿sí? Pero nosotros necesitamos que la cámara pulpar esté seca, entonces por eso es que se recomienda, se podría utilizar los algodones para secar la cámara pulpar y las puntas de papel estériles para secar únicamente a nivel de tercio cervical. Sí, pienso que no habría problema, pero con las puntas de papel secar todo, incluyendo la cámara pulpar, pienso que puede ser complicado. Otra consulta. Si por el uso de la tetraciclina hay pigmentación de la pieza decidua, ¿tal vez podrá afectar a la pieza subsecuente? No se han reportado casos, hubo el caso de un solo caso que leí que se podría atribuir, porque acuérdese que está en la cámara pulpar el medicamento, no en las raíces, que son las que suelen tener contacto con la pieza permanente, pero hubo pigmentación de una pieza solamente, sí, en un caso, sí, que se reportó, pero en la mayoría de los casos no se ha reportado que exista pigmentación. Probablemente la técnica no fue bien utilizada, sí. Eso es lo que el autor también decía, que hubo no se ejecutó de forma adecuada la técnica y probablemente por eso es que hubo la pigmentación del germen, del permanente, porque en todos los casos que se han realizado, en los demás casos que se han realizado, no hubo pigmentación de esta pieza. De hecho, lo que produjo y se cree que fue por la pasta fue hipoplasia, ¿sí? Hipoplasia del esmalte en la pieza dental permanente. Tenemos de Jefferson Castro. Doctora, excelente ponencia. Quisiera saber si hay alguna contraindicación al usar la pasta CTZ. Las contraindicaciones eran si es que el paciente es susceptible a algún medicamento, sí, a la tetraciclina probablemente, sí, o al cloranfenicol. Esas eran las contraindicaciones. Por lo demás, estaba indicado utilizar en todos los pacientes. De hecho, indicado hasta por el corto tiempo, la facilidad de utilización y ahorrarnos la instrumentación. Buenas tardes, doctora. Esta es una pregunta de Heidi Araujo. Excelente ponencia, bastante interesante el aporte de información relevante respecto a la pasta CTZ. Mi interrogante es, ¿la efectividad de la pasta CTZ podría variar dependiendo del tipo de dentición temporal o permanente? Bueno, está indicada utilizar en la medicación temporal. Como les dije, hay otro tipo de pastas como la Trimix, la de Guedes Pinto, que también se pueden utilizar. Tienen otro tipo de antibióticos. Esta Trimix es la pasta triantibiótica que se utiliza en los pacientes adultos también, pero no está indicada para piezas permanentes. Sí, únicamente podría utilizarse cuando no se ha formado el tercio apical, pero sí tendría la contraindicación de que va a ocasionar pigmentación en la pieza permanente. En ese caso, yo sería de la idea más bien de hacer una pulpotomía, sí, para dejar vital la pulpa de las raíces, realizar una pulpotomía y colocar hidróxido de calcio en la entrada a los conductos radiculares y luego hacer la restauración de la pieza y una vez que se han formado las raíces, hacer el tratamiento endodóntico, pero no utilizar esta pasta por el peligro de la pigmentación en piezas permanentes.
La última pregunta de David Saltos. Buenas tardes, doctora. Excelente exposición. Una pregunta. ¿Se retira el paquete básculo nervioso de los conductos radiculares? No, no se retira el paquete básculo nervioso, sí, si es que está vivo o si está necrótica la pulpa. Únicamente se retira de la cámara pulpar. Por eso es que la propuesta, sí que podríamos utilizarlo dentro con nuestros niños, tal vez en la clínica de la universidad o en la colectividad, sí, cuando hacemos tratamiento a los niños en las escuelas o en el campo, sí que no hay acceso para un especialista y no se puede realizar el tratamiento endodóntico, tendríamos esta opción porque no se instrumentan los conductos. De hecho, la técnica se llama técnica de endodoncia no instrumentada. Si únicamente se retira el tejido necrótico, el tejido contaminado de la cámara pulpar, se coloca la pasta antibiótica en la cámara pulpar y pues el antibiótico que está en la cámara pulpar va a actuar en las bacterias a distancia, ¿sí? Va a neutralizar el contenido bacteriano que se encuentra en los conductos radiculares. Sí. Y una última pregunta que surgió de Kelly Santellán. Buenas tardes, doctora. Excelente ponencia. Una consulta. ¿Desde qué edad se podría emplear o utilizar la pasta CTZ en niños? Se recomienda desde los 3 años. Desde los 3 años de edad. Muchas gracias, doctora Liz. De Agradezco nada. la intervención de la doctora María Elizabeth Moscoso Abad y esperamos tenerla nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. En este momento vamos a dar por cerrado las intervenciones del día de hoy dentro de las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. Los esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes.